Buen día. Vamos a iniciar ahora la lección 3 relacionada con las reglas de la probabilidad. La primera regla que vamos a ver es la regla llamada de adición. Esta regla indica que cuando vamos a calcular la probabilidad de dos o más eventos, todas sus probabilidades deben sumarse. Sin embargo, puede haber ocasiones en que la probabilidad de un evento afecte la probabilidad del otro. Es bien importante que sepas que la regla de adición aplica cuando nosotros tenemos más de un evento. En la lección pasada manejamos lo que fue la probabilidad para eventos simples, donde solamente ocurría un solo evento. En este caso ya estamos hablando de que puede haber la posibilidad de que se cumplan dos o más eventos. La regla de adición se puede utilizar cuando tenemos eventos mutuamente excluyentes. Si dos o más eventos no pueden ocurrir de manera simultánea, entonces se trata de eventos mutuamente excluyentes. Y aplicando la regla de adición nos dice que si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B va a ser lo equivalente a sumar ambas probabilidades. Aquí lo podemos ver. La probabilidad de A más la probabilidad de B es el hecho de que nosotros queremos saber qué pasaría si tenemos un evento A o un evento B y queremos saber qué sucedería si esto es posible que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, se tiene en una urna 50 papeles de colores, donde 15 son rojos, 5 son morados, 9 son verdes, 11 son naranjas y 10 son azules. En total tenemos 50. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un papel, este sea de color azul o sea de color rojo? Si te fijas, el evento es, queremos saber cuál es la probabilidad de que ocurra el que yo saque un papel, pero ojo, de color azul o de color rojo. Si ya sacas un azul, entiendas entonces que este no puede ser rojo. Si yo llego a sacar un rojo, entiendas entonces que tú no puedes sacar un azul. A lo que voy es, no puede pasar que los dos eventos al mismo tiempo se den. O sale un papel azul, o sale un color rojo, o simplemente sale alguno de otro color diferente. Pero no se dan los dos eventos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad? Pues vamos a utilizar la llamada regla de adición, en la cual en la regla de adición nos dice que cuando queremos calcular la probabilidad de que suceda el evento A o que suceda el evento B, lo que hacemos es sumar ambas probabilidades. Entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad de que salga color azul, la probabilidad de color azul o de color rojo estaría determinada por la suma de ambas probabilidades, que en este caso la probabilidad de que sea azul, si te fijas, tenemos 10. ¿10 de cuántos? De 50. Entonces, hablaríamos de que la probabilidad de que sea azul sería 10 entre 50. Y si hablamos de la probabilidad de que sea color rojo, hablamos de que tenemos 15 de 50. Entonces, ¿qué sucede con la probabilidad de que sea azul o de que sea rojo? Si sumamos 10 sobre 50 más 15 sobre 50, nos da un total de 25 sobre 50, lo cual quiere decir que la probabilidad de sacar un papel de color azul o de color rojo es de 0.5. Y esto es lo equivalente a decir 50%. Recuerda que la probabilidad se mide entre 0 y 1, pero también es importante que sepas que la probabilidad se puede representar en forma porcentual. Vamos al ejemplo 4.19 y nos dice que una aerolínea proporciona la siguiente información y nos da una tabla en donde aparecen todas las llegadas, ya sea antes de tiempo, a tiempo, demorado o cancelado. Pero también nos da la frecuencia, es decir, cuántos de esos aviones llegaron antes de tiempo, que en este caso fueron 100, a tiempo llegaron 800, demorado llegaron 75 y fueron cancelados 25 vuelos. En total, si sumamos estas cantidades en las frecuencias, nos da que tenemos 1000 frecuencias estudiadas.
La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado antes de tiempo? Aquí aplicamos el concepto de la probabilidad clásica para un evento simple, en donde tendríamos que saber, por ejemplo, cuántos han llegado antes de tiempo. Y si te fijas, antes de tiempo fueron 100. 100 de entre cuántos, de un total de 1000. La fórmula de la probabilidad de eventos simples, si lo recuerdas, decíamos que es igual al número de eventos que nos permite obtener un resultado que es favorable entre el número total de resultados. En este caso, 100 son favorables de que han llegado antes de tiempo y 1000 es el total. Por lo tanto, la probabilidad de que llegue antes de tiempo sería 100 entre 1000, dándonos 0.1, que es lo equivalente al 10%. Para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado demorado? De igual manera, si te fijas, es un evento simple. Por lo tanto, al ser un evento simple, tendríamos que ver cuáles resultados hacen posible que este vuelo haya llegado demorado, que en este caso serían 75. ¿75 de cuántos? 75 de 1000. Por lo tanto, la probabilidad sería 75 entre 1000, que nos da 0.075 al hacer la división. En total, en forma porcentual, nos daría 7.5%. Y en el inciso C nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado antes de tiempo o demorado? Al momento de que estamos leyendo ya antes de tiempo o demorado, ya estamos hablando de eventos compuestos. Es decir, que ya tenemos dos posibilidades, dos eventos. Y entonces, como se trata de saber que un vuelo haya llegado antes de tiempo o bien demorado, si tú te pones a pensar, un vuelo que ha llegado antes de tiempo jamás va a llegar demorado. O bien, un vuelo que ha llegado demorado jamás va a llegar antes de tiempo. Es decir, o se da la situación de antes de tiempo o se da la situación de que sea demorado. Cuando sucede el que da la ocurrencia de un evento o de otro, se habla de eventos mutuamente excluyentes. Y ahí es donde aplicamos la regla de la adición, sumando la probabilidad de ambos eventos, que en este caso yo ya había calculado la probabilidad de antes de tiempo, que era 0.1, y la probabilidad de demorado ya la había calculado, que era de 7.5. Por lo tanto, al hablar de que la probabilidad de que se dé el evento A o que se dé el evento B, aplicando la regla de adición sería sumar ambas probabilidades, por lo tanto nos daría un total de 0.1 más 0.075 nos daría 0.175, es decir, 17.5% hay la probabilidad de que se cumpla el evento de que llegue antes de tiempo o demorado. Un ejemplo de evento mutuamente excluyente. Ahora vamos al ejemplo 4.20 y nos dice, se lanza al aire una moneda 3 veces, determina la probabilidad de que el resultado sean soles. Para poder evaluar que sean soles, ocupamos el teorema del binomio, en donde yo voy a especificar que la A para mí es águila y el AB es el sol. Y al tener que la A es águila y el B es el sol, voy a evaluar A más B a las 3. Voy a desarrollar ese binomio. Para eso ocupas el triángulo de Pascal. Si recordamos, en la parte de arriba iría el 1, en el siguiente nivel van dos unos y a partir de ahí vamos desarrollando los siguientes de tal manera de que los números que se encuentran se suman y al principio colocamos un 1 y al final otro 1. Para el siguiente nivel, de igual manera, los números que se encuentran se suman, y al principio y al final va 1. ¿Cuántas veces vamos a desarrollar esto? Bueno, para empezar, este sería, primero que nada, mi nivel 0. Luego yo tendría mi nivel 1, después yo tendría mi nivel 2, mi nivel 3 y así ir desarrollando todos de tal manera que cumplamos con el exponente que nos den. 1, 3, 3, 1 para mí van a ser los coeficientes numéricos. De tal manera que ya una vez que yo ya tengo mis coeficientes numéricos, ahora lo que sigue es desarrollar el término de la A y después el término de la B. Recuerda que la A inicia con el exponente 3 y su exponente va a ir disminuyendo, de tal manera que vamos a tener a 3, a 2, a 1 hasta llegar a ser 0. Y la B la vamos a desarrollar empezando al revés con el 0 y va a ir en aumento hasta llegar al nivel de 3. De tal manera que nosotros vamos a tener este desarrollo del binomio.
¿Eso qué me va a permitir a mí conocer? Que si tú llegas a sumar todos los exponentes que vemos aquí, lo que es 1, 3, 3 y 1, vas a tener que los coeficientes numéricos nos van a ayudar a saber cuántos casos tenemos, que en este caso tenemos 8. 8 casos que si nos recordamos, tenemos 1 donde aparecen 3 veces la águila y 0 soles. Tenemos luego 3 casos donde aparece el exponente 2, que es 2 águilas y un solo sol. Luego tenemos 3 casos donde tenemos una águila y 2 soles. Y al final tenemos un caso donde no tenemos águilas y tenemos 3 soles. Entonces, para el problema en donde nos dice que el resultado ahora son soles, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, que nosotros vamos a tener 3 soles, por lo tanto, la parte donde tenemos 3 soles sería un solo caso en donde se presenta esa situación. Por lo tanto, la probabilidad de que sean 3 soles sería 1 de entre 8. 1 entre 8 nos da 0.125, dándonos un total de 12.5%. Luego, tenemos ahora nosotros el inciso B, que ahora queremos que salgan 2 águilas. Si queremos que salgan 2 águilas, la situación donde se presentan 2 águilas, si te fijas, son 3 casos. Son 3 casos de en total de 8. Por lo tanto, la probabilidad de que salgan 2 águilas sería 3 entre 8, dándonos un total de 0.375, que es lo equivalente a 37.5%. Ahora, que aparezcan al menos 2 águilas. Bueno, si nos dicen que aparezcan al menos 2 águilas, yo quiero suponer que entonces ocupamos 2 águilas, 3 águilas, 4 águilas, 5 águilas, etc. Pero como nuestro desarrollo nos permite saber 2 águilas, tenemos aquí 3 casos donde las hay. Pero también tenemos otro caso donde hay uno en donde aparecen 3 águilas. Aplicando la regla de la adición, entonces, que sean al menos 2 águilas, sería el hecho de tener la probabilidad de donde aparecen 2 águilas y la probabilidad de donde aparecen 3 águilas. Que en el caso de las 2 águilas, tenemos que son 3 casos de 8. Y en el caso de que sea 3 águilas, tenemos uno solo, que sería 1 de 8. Al sumar 3 octavos más 1 octavo, nos quedan 4 octavos, que al final es un medio, que al dividir te da 0.5, o sea, un 50%. Ahora vamos a hacer el ejemplo 4.21. Al lanzar 6 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caigan al menos 4 águilas? Volvemos al ejemplo de teorema de binomio, en donde vamos a aplicar que la A para mí es águila y la B es el sol. Y entonces vamos a desarrollar un binomio de la forma A más B a la 6. Para eso utilizamos el triángulo de Pascal y si recordamos en la parte de arriba va el 1, en el siguiente nivel va 1 y vamos a ir desarrollando nivel por nivel de tal manera que nosotros podamos llegar a reconocer cuáles son los coeficientes numéricos que van a formar el desarrollo del binomio A más B a la 6. Para aquel que lo olvidó, el primer nivel es el 0, el siguiente nivel es el 1, el siguiente nivel es el 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, hasta llegar al nivel 6. Y para ir formando los triángulos sería en la parte de arriba el 1, en el siguiente nivel va el 1 y el 1, y a partir de ahí se van formando los números con la suma de los números anteriores, de tal manera que siempre al principio y al final del renglón vamos a colocar unos. Bien, ya una vez que está desarrollado lo que viene siendo nuestro polinomio, ahora lo que vamos a hacer es colocar el término de la A. La A siempre va a empezar con el exponente 6 y va a ir disminuyendo hasta ser 0. Y la B, caso contrario, va a iniciar del 0 y va a terminar en el 6, que es el exponente. De esa manera, tú puedes identificar que tienes un caso donde aparecen 6 águilas, 6 casos donde tenemos 5 águilas, un sol, 15 casos donde tenemos 4 águilas y 2 sol. Los exponentes nos ayudan a saber cuáles son los tipos que se presentan y el número o el coeficiente numérico nos dice cuántos casos. Entonces, para esta situación, si sumamos 1 más 6 más 15 más 20, 15, 6 y 1, tenemos entonces que al arrojar 6 monedas al aire, existen 64 posibilidades diferentes.
Si me piden a mí la probabilidad en la que caigan al menos 4 águilas, voy a aplicar lo que viene siendo la regla de la adición. Y entonces, cuando hablamos de al menos 4 águilas, entonces quiere decir que si tenemos al menos 4 águilas, aquí yo tendría una situación donde al menos tengo 4. Acá tengo otra situación donde al menos tengo 4 y son 5. Y acá tengo otra situación donde al menos hay 4 y tengo 6. Entonces, quiere decir que si queremos calcular la probabilidad de que al menos sean 4 águilas, tú vas a tomar en cuenta cuando hay 6, porque al menos ahí hay 4. Cuando haya 5, porque ahí tienes al menos 4. Y cuando haya 4, porque al menos ahí tienes 4. ¿Cuál es la probabilidad de que sean 6 águilas? Bueno, es una de 64 posibles. ¿Cuál es la posibilidad de que sean 5 águilas? Tenemos 6 de 64 posibles. ¿Y cuál es la probabilidad de que sean 4 águilas? Bueno, tenemos 15, de las cuales son 64. Esto quiere decir que la probabilidad de que al menos sean 4 águilas sería 1 de 64 más 6 entre 64 más 15 entre 64. Como son el mismo denominador, el denominador pasa igual y se suman nada más los numeradores, dándonos un total de 22 entre 64. Al dividirlo, te va a dar .3437, que multiplicado por 100 vas a tener que es 34.37%. Ahora, cuando se tratan de eventos mutuamente que no son excluyentes, ¿qué significa? Bueno, significa que sí existe algún resultado en común entre dos eventos. Es decir, que se puede dar el evento A o se puede dar el evento B. Pero puede pasar que el evento A y el evento B al mismo tiempo se dé. Aplicando la regla de adición nos dice que si dos eventos A y B no son mutuamente excluyentes, entonces la regla de adición se puede aplicar, sumando la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Pero ojo, vamos a tener que restar la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad en la cual nosotros veamos aquí en el dibujo que tanto se da en el evento A como en el evento B al mismo tiempo, lo que hace que esto ocurra de manera simultánea. Entonces, la regla de la adición finalmente es la probabilidad de que pase el evento A más la que pase el evento B. Pero como se puede dar una intersección, es decir, puede haber elementos que están incluidos aquí y que están incluidos acá, que se dan al mismo tiempo. Entonces, esos son los que yo voy a restar, los que hacen que se cumplan ambos eventos. Vamos a ver el ejemplo 4.23 y nos dice, se lanzan dos dados, uno blanco y uno negro. Encuentra la probabilidad de que salga un 2 en el dado blanco y un 3 en el dado negro. Para esto necesitamos, antes de evaluar, lo que viene siendo el espacio muestral y vamos a dibujarlo. En el espacio muestral yo voy a tener que en mis columnas voy a colocar todo lo que es la combinación del dado blanco. Es decir, que en el 1 tenemos el dado blanco, que tenemos el 2 en el dado blanco, el 3 en el dado blanco, el 4 en el dado blanco, el 5 y el 6 en el dado blanco. En el siguiente, en el renglón, vamos a tener el dado negro, es decir, que voy a tener el dado 1 negro con 1 blanco, 1 negro con 2 blanco, 1 negro con 3 blanco, 1 negro con 4 blanco y así hasta llegar a 1 negro con 6 blanco. Luego, en el siguiente renglón, tengo el dado 2 negro con el 1 blanco, el dado 2 negro con el 2 blanco y así hasta llegar al 2 con 6. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que tú puedas observar claramente que nosotros queremos encontrar lo que viene siendo la probabilidad de que salga 2 en el dado blanco y 3 en el dado negro. Entonces, ¿cuáles son todas esas posibilidades que permiten que nosotros podamos tener el 2 en el dado blanco? Bueno, toda esta columna de aquí, si te fijas, en todas ellas aparece el 2 en color blanco. Ahora, si nosotros queremos saber en dónde es donde aparece el 3 en el dado negro, tendrías todas estas posibilidades de este otro renglón. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad de que salga un dado 2
con el blanco o un 3 en el dado negro, tendríamos que aplicar la regla de la adición. Pero ojo, aquí puedes verlo tú mismo, que tenemos una situación en la cual cumple con las dos condiciones al mismo tiempo. Es decir, cumple con el dado 2 blanco y cumple con el dado 3 negro. Entonces, aplicando la regla, sería, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 2 blanco o 3 negros? En este caso va a ser igual a que caiga 2 blancos más 3 negros, y lo que te dé le vas a restar la posibilidad de que se cumpla, donde aparece 2 blanco y 3 negro. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2 blanco? Si contamos aquí, tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades de entre 36. Esa es la probabilidad que nos dé el dado blanco, 6 de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que nos quede 3 negros? Bueno, si contamos esta parte de aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También tendríamos otras 6 de 36. Pero en ellas hay una que cumple las dos. Bueno, entonces ese 1 es el que yo le voy a quitar. Ese 1 para mí sería el hecho de decir, vamos a tener 6 de 36. Es decir, que la probabilidad de que salga 2 blancos sería 6 de 36, 3 negros 6 de 36. Y entonces, al hacer la probabilidad de que salga 2 blanco, 3 negro, tendríamos nosotros estas dos posibilidades comunes, pero la que hace que se cumplan las dos sería 1 de 36. Por lo tanto, nos va a dar 11 entre 36. Esto a su vez nos va a quedar que la probabilidad nos da 0.305, es decir, 30.5% existe la posibilidad de que caiga 2 blancos o 3 negros. Para el ejemplo 424 ya se entiende un poquito más, porque en ella tú puedes leer que hay un circuito eléctrico con dos lámparas, la lámpara 1 y la lámpara 2, y están en paralelo. Se ha determinado que la probabilidad de que funcione la lámpara 1 es de 0.9 y la lámpara 2 es de 0.8, pero te dice que la probabilidad de que trabajen las dos al mismo tiempo, es decir, en forma simultánea, es de 0.75. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que funcione bien el circuito? Entonces, para que funcione bien, yo tendría que tener que la probabilidad se dé de la lámpara 1 o se dé la lámpara 2. Pero ojo, como nos están dando también la probabilidad que hace que funcione tanto la lámpara 1 como la lámpara 2, entonces sumamos la probabilidad de la lámpara 1 más la probabilidad de la lámpara 2, pero le vamos a restar eso que es simultáneo, es decir, eso que hace que la lámpara 1 y la lámpara 2 se dé al mismo tiempo. Escucha bien cómo se oye. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la lámpara 1 o que se dé la lámpara 2? Bueno, esos ya son eventos mutuamente excluyentes o mutuamente no excluyentes. Sin embargo, cuando leamos que nos dice que hay la probabilidad de que ambas se den o que sea simultáneo o que se repiten las probabilidades, entonces estaríamos hablando de que se da tanto la probabilidad de un evento y la probabilidad del otro, por lo tanto esa probabilidad se resta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a sumar 0.9 más 0.8, que es la de la lámpara 2, y le voy a restar lo que hace simultáneo a ambas, que es 0.75. Al final de cuentas, la probabilidad de que el circuito funcione bien te va a dar un 95%. Para el ejemplo 4.25 nos dice que tenemos nosotros que en una escuela hay 70% de alumnos que les gusta el fútbol, a 60% el tenis, a 65% les gusta el baloncesto, al 45% les gusta el fútbol y el tenis, al 40% le gusta el tenis y el baloncesto, al 50% le gusta el fútbol y el baloncesto, mientras que el otro 30% lo son a los tres deportes. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante, este no sea aficionado a ninguno de los tres deportes? Bueno, como dice que a ninguno de los tres deportes, no me da herramientas como para que yo pueda calcularlo, pero yo sí puedo calcular primero a que el alumno que yo llegue a elegir sea un aficionado del deporte. Al sacar esa probabilidad, lo que yo puedo hacer es restarle 1 para entonces obtener al que no le gusta el deporte. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, haciendo la regla sería la probabilidad de que les guste el fútbol
o les guste el tenis o les guste el baloncesto. Entonces voy a sumar las tres probabilidades junto con la probabilidad de que les guste todo. De esa manera tú ya estás diciendo que les gusta fútbol, les gusta el tenis, les gusta el baloncesto y les gustan los tres deportes. Esas probabilidades se suman, son las mutuamente excluyentes. Ahora, ¿cuáles son las no mutuamente excluyentes? Es decir, ¿en dónde hay repetición? ¿En dónde hay intersección? Bueno, cuando hablamos que les gusta el fútbol y el tenis, o cuando vemos que les gusta el tenis y el baloncesto, o bien cuando vemos que les gusta el fútbol y el baloncesto. Aplicando las probabilidades que vienen en la parte de arriba, esto me va a dar un total de 0.70 más 60 más 0.65 más 0.3 y lo que te dé le vamos restando 0.45, 0.40 y 0.5. Al final nos da un total de 0.90, que quiere decir que tenemos que nuestros estudiantes al 90% les gusta el deporte. Pero la pregunta iba enfocada al hecho de decir, ¿a cuántos de estos estudiantes no les gusta el deporte? Porque eso es lo que dice aquí. ¿Cuáles de ellos no son aficionados a ningún deporte? En este caso, entonces, si yo ya sé que es el 0.90 el que sí, bueno, el que es no, le voy a restar 1, dándome en total de 0.1, que no es aficionado a ningún deporte, por lo tanto, esto me va a dar el 10%. ¿Qué te voy a pedir que hagas como actividad de aprendizaje? Para empezar, te voy a pedir que primero empieces a identificar cuándo los eventos son mutuamente excluyentes y cuándo no lo son, antes de empezar a practicar la regla de la adición. Para eso te voy a pedir que vayas a la actividad 4.4 de tu libro, página 228, y conteste los ejercicios del 1 al 6. Y te voy a invitar que hagas una pausa a este video para que vayas y lo hagas, y luego regreses para que revises tus resultados. Hacemos una pausa y ahorita continuamos. En la actividad número 4.4 te pide que determines si los eventos son mutuamente excluyentes o bien si los eventos son mutuamente no excluyentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los eventos se dan uno u otro por separado o bien los eventos estos tienen algo en común. Es decir, que no pueden ocurrir de manera simultánea, pero puede pasar que se dé algo en común entre los eventos. Si dos o más eventos no pueden ocurrir de manera simultánea, son excluyentes. Pero si se da que pase el evento A o que pase el evento B, pero ambos se pueden dar a la vez, entonces sí podemos tener eventos no mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en el primer experimento nos dice, consiste en que vamos a lanzar dos dados, uno que es blanco y otro que es negro. Para eso yo ya puse aquí mi tablita. Y entonces me dice, ¿qué pasaría si el evento A sale un 4 en el dado blanco? Es decir, tenemos todas estas posibilidades que se den. Bueno, al aventar los dos dados, tú sabes que puede caer el 4 en el blanco. En el negro a lo mejor no puede pasar nada. Ah, bueno, eso puede pasar. En ese caso, puede ser un evento mutuamente excluyente. Pero si vemos ahora el evento B, te dice que caiga 4 en el negro. Y entonces el negro son los renglones. Aquí podemos ver que pasa el 4 en el negro. Y si tú mismo observas, aquí ya hay una intersección, hay un cruce. Puede pasar que entonces caiga el 4 en el blanco o bien caiga el 4 en el negro, pero también puede pasar que caiga 4 blanco y que caiga el 4 negro. Entonces, como ocurre eso simultáneo, estos eventos son mutuamente excluyentes. Ahora, si nos vamos nosotros cuando nos dice, el experimento consiste en lanzar dos dados, uno blanco y otro negro. ¿Qué pasaría si el dado blanco cae en un número par? Ah, bueno, número par, si nosotros observamos, el dado blanco eran las columnas, tenemos esta columna de 2, tenemos esta columna de 4 y tenemos esta columna de 6. Esos son los números pares que pudiera caer el dado blanco. Puede pasar que nada más caiga número par. O bien, puede pasar también que el dado negro caigan números impares, es decir, puros unos, o puede caer puros 3, o bien puede caer puros 5. También se puede dar. Puede caer el dado blanco con número par, o bien puede caer los dados negros en impar, pero si te fijas en el diagrama, aquí
se dan intersecciones. O sea, está pasando que así como cae el número par en el blanco, también está cayendo el número impar en el negro. Así como cae aquí el 4 que es par en el blanco, está cayendo el 3 en el negro. Es decir, se está dando las dos condiciones al mismo tiempo. Bueno, cuando se dan las dos condiciones al mismo tiempo, recuérdalo, o se da la probabilidad del evento A o se da el evento B. Pero puede pasar que los dos se cumplan al mismo tiempo, entonces son eventos no mutuamente excluyentes. Nos vamos ahora al ejemplo 3. El experimento consiste en lanzar un número 2 dados y el inciso A dice es un número par y el inciso B es un número menor que 3. Bueno, si vamos a lanzar dos dados cualquiera, yo voy a suponer que mis dados uno es blanco y el otro es negro. O en este caso dice que el número A es un número par, o sea, aquí puedo ver que está cayendo en par, está cayendo en par y está cayendo en número par. Y el dado negro para mí es otro dado diferente y entonces me dice en números menores que 3. ¿Cuáles son los números menores de 3? Bueno, los que caigan aquí en este renglón de 2 o bien los que caigan en 1 en este renglón de 2. Y si te fijas, aquí tú puedes encontrar que tenemos intersecciones. Es decir, aquí se están cumpliendo dos casos a la vez, dos casos a la vez, dos casos a la vez. Es decir, que podemos tener situaciones en las cuales un dado caiga en número par, o bien otro dado puede caer un número que sea menor que 3. Pero también podemos tener situaciones en donde el dado cae en par y a la vez cae en un número menor que 3. Por lo tanto, como se cumplen las dos también, es un mutuamente no excluyente. Ahora, si estamos hablando de que se lanzan dos dados nuevamente de distintos colores, puedo decir que uno es blanco y otro es negro, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de ellos sea un número mayor que 6? Ok. La suma de los dados nos dé números mayores que 6. Bueno, ¿cuáles son los dados que nos dan mayores de 6? Si te fijas, estos dos dados nos van a dar mayor de 6, mayor de 6, mayor de 6, mayor de 6. Y todas estas posibilidades que estamos viendo aquí nos va a dar eventos en donde las posibilidades en los dados van a ser números mayores de 6. El otro evento nos dice, ¿cuál es la posibilidad que en el dado blanco sea un número menor que 3? Ok, el número blanco eran las columnas, entonces estos serían valores menores que 3, estas tres columnas que vemos ahí. Entonces, como son menores de 3, prácticamente nosotros tendríamos esa situación. Ahora, ¿dónde se presentó este de aquí con estos? Aquí estamos viendo que hay una intersección porque cumple las dos características. Bueno, entonces desde que cumple las dos características son eventos no mutuamente excluyentes. Para el ejemplo 5 dice, el experimento consiste en seleccionar una persona al azar en donde A es hombre y B es mujer. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que sea hombre o que sea mujer, pero puede ser hombre o puede ser mujer, y entonces ahí es donde podemos calcular la probabilidad al elegir una persona. Pero resulta que nunca cuando elijas a una persona va a ser hombre y va a ser mujer a la vez. Bueno, como no se pueden dar las dos situaciones a la vez, entonces se dice que es mutuamente excluyente. Porque se da o el evento A o se da el evento B. Y en el último problema te dice, consiste en elegir un alumno al azar y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea alto? O ¿cuál es la probabilidad de que use lentes? Ok, de que sea alto puede pasar. Ok, o bien puede usar lentes. Pero recuérdalo, si yo puedo elegir un alumno en el cual pueda ser alto y a la vez este puede usar lentes, es decir, que se pueden cumplir las dos condiciones. Entonces, como se pueden cumplir las dos condiciones, se dice que es un evento no mutuamente excluyente. Ahora, te voy a pedir que con tu equipo de Nexus vayas a tu guía de aprendizaje a contestar la dimensión 2 de comprensión. Vas a contestarla de manera completa en la página 94. Solamente te voy a pedir que el ejercicio 5 del inciso F, como vienen fórmulas que todavía no vemos, vayas y las investigues de una vez y ya vayas a contestar también esa parte de la guía. Si tú no tienes guía, puedes realizar tus respuestas en hojas de papel y los llenas a mano y eso va a ser tu dimensión 2 de comprensión.
Una vez que termines con tu mismo equipo de Nexus, elaboren los problemas 1, el problema 2, el problema 3, el 6, 7, 12, 13 y 14. Aclaro, el problema 3 solamente te pide el inciso A, el B y el C. Esta actividad viene en la página 229 de tu libro. Por lo tanto, una vez que termines, traten de comparar sus resultados y traten de corregir ustedes mismos el ejercicio que acabamos de resolver. Hasta aquí vamos a dejar estas primeras reglas de la probabilidad. Muchas gracias por tu atención.